Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos vamos a sumergir en las aguas turbulentas de la política colombiana. Suenan intensas. Y lo son. Vamos a analizar cómo algunos políticos, como Germán Vargas Lleras, utilizan ciertas tácticas, digamos, particulares en su camino hacia la presidencia. Y lo que nos intriga es cómo estas secciones legales, más allá de lo judicial, se usan como herramientas para influir en la opinión pública durante las campañas. Es un juego estratégico, sin duda. La percepción pública es clave en política, y aquí vemos cómo las denuncias y acusaciones no solo buscan afectar al oponente, sino también construir una narrativa que convenza a la gente. Como si fuera un tablero de ajedrez, cada movimiento está calculado. Y en este caso, el análisis se centra en Germán Vargas Lleras, quien ha optado por una postura bastante agresiva, utilizando acciones legales y acusaciones públicas contra el presidente Gustavo Petro. Lo interesante es que Vargas Lleras no se limita a crítica política. Intenta presentar a Petro como un obstáculo para el progreso, aprovechando el sentimiento anti-Petro que existe en ciertos sectores. Se posiciona como la alternativa, líder opositor para quienes buscan un cambio radical. Y menciona que su campaña, al igual que otras de derecha, se centra en ser la antítesis de Petro, sin propuestas claras. Es una estrategia que puede funcionar en un clima polarizado donde la gente busca bandos definidos. Pero a largo plazo, ser anti algo es suficiente para gobernar. ¿Dónde están las soluciones, las propuestas concretas? Buena pregunta. Y hablando de acusaciones, nos lleva al caso de la nueva EPS, una entidad de salud, y supuestas irregularidades financieras, que involucran la increíble suma de 5.5 billones de pesos. Esa es una cifra enorme. Sí, y Petro ha señalado a la familia Vargas Lleras, especialmente Enrique Vargas Lleras, quien era miembro de la junta directiva de la nueva EPS durante el periodo de las supuestas irregularidades. Entiendo. ¿Y cuál ha sido la reacción de la familia Vargas Lleras? Lo que me llama la atención es precisamente eso, la falta de respuesta. En lugar de aclarar la situación, han optado por demandar a Petro por difamación. Silencio por un lado, batalla legal por el otro. ¿Qué mensaje crees que transmite esto al público? Es una jugada arriesgada. Por un lado, se presentan como víctimas de ataques, pero por otro lado, el silencio ante las acusaciones puede interpretarse como una admisión de culpabilidad. Y la batalla legal en sí misma se convierte en un espectáculo mediático que alimenta el debate público y moldea la percepción de los involucrados. Es como si estuvieran jugando con fuego. Y para añadir más leña al fuego, el análisis también menciona el tema de las tarifas de energía, un problema que está afectando a muchos colombianos. Claro, este es un tema que se presta para la polémica. Las tarifas de energía han aumentado considerablemente y esto ha generado un gran descontento entre la población. Y aquí vemos cómo un problema real y complejo se utiliza como arma política. Vargas Lleras critica a Petro por el manejo de la situación, acusándolo de ineficiencia. Pero hay que recordar que la política energética en Colombia es un tema que arrastra problemas desde hace mucho tiempo, no es algo que haya surgido solo con la actual administración. Tienes razón. Es un tema con muchas aristas y simplificarlo para convertirlo en un ataque político no beneficia a nadie. Y lo que es peor, Petro argumenta que fue Vargas Lleras, junto con sus aliados, quienes bloquearon una ley que buscaba aliviar el costo de la energía para los más vulnerables. Es como un juego de ping-pong, cada uno devolviendo la pelota al otro lado de la mesa. Es cierto. Y mientras tanto la gente sigue sufriendo las consecuencias de las altas tarifas de energía. Al final, ¿quién sale ganando con esta polarización? ¿Realmente se están buscando soluciones o solo se está utilizando la situación para obtener réditos políticos? Preguntas difíciles, pero necesarias. Y para intentar responderlas, vamos a profundizar en algunos detalles clave del análisis que estamos revisando. ¿Te parece? Me parece perfecto. Vamos a entrarnos un poco más en este laberinto político, a ver qué encontramos. Y fíjate, lo que a mí me preocupa es que estas tácticas, las que se basan en la confrontación y a veces en información, digamos, dudosa, pueden acabar con la confianza en las instituciones. Es verdad, si los políticos solo se enfocan en atacarse en lugar de discutir ideas, la gente se desilusiona y pierde interés en la política. Exacto, pierden la fe en el sistema. Y hablando de información, menciona cómo Vargas Lleras intenta controlar la narrativa, silenciando las críticas. Hablan de tutelas, demandas, incluso de intentos de callar al presidente Petro. Caray, eso suena fuerte. Sí, y aquí hay que explicar algo que tal vez no todos sepan. En Colombia, la tutela es un mecanismo legal que protege los derechos fundamentales, pero también puede usarse para censurar o intimidar. Es un tema delicado, con implicaciones para la libertad de expresión. Entiendo, es como una herramienta de doble filo. Exactamente. Y el video resalta el papel de los medios en todo esto.
No se trata solo de repetir lo que dicen los políticos, sino de investigar, presentar la información de manera objetiva y dar contexto a la gente para que pueda formar su propia opinión. Los medios tienen una responsabilidad enorme. Deben ser filtros, verificar la información y no convertirse en amplificadores de la propaganda política. Si no lo hacen, contribuyen a la polarización y la desconfianza. Totalmente. Volviendo a Vargas Lleras, el análisis señala que está utilizando la crisis de las tarifas de energía para presentarse como la solución. Promete respuestas y culpa al gobierno de Petro. Ahí está de nuevo esa estrategia. Identificar un problema que preocupa a todos y presentarte como el salvador. El problema es que a veces se simplifican las causas y se ofrecen soluciones mágicas que no son realistas. Promesas vacías. Y el análisis nos invita a ser críticos con las promesas electorales, a no dejarnos llevar por las emociones del momento y a evaluar a fondo las propuestas, considerando la trayectoria de los candidatos y la viabilidad de sus ideas. Es fundamental. No podemos caer en la trampa de los discursos grandilocuentes y las promesas sin fundamento. Tenemos que ser ciudadanos informados y críticos, capaces de distinguir la realidad de la manipulación. No dejarnos engañar. El análisis termina con una llamada a la acción, a no quedarnos pasivos ante este panorama, a participar, a exigir respuestas a nuestros líderes y a ejercer nuestro voto de manera consciente. La democracia no es un regalo, es un trabajo en equipo que necesita la participación de todos. No podemos permitir que la apatía nos gane. Tenemos que involucrarnos, informarnos, debatir y construir el futuro que queremos. Y aquí es donde este Deep Dive se pone realmente interesante, porque nos obliga a preguntarnos, ¿cómo navegamos por este laberinto político? ¿Cómo distinguimos la verdad de la manipulación? Sobre todo en un mundo donde la información nos llega de todas partes. Esa es la pregunta clave en la era digital. Estamos rodeados de noticias, opiniones a veces contradictorias. La clave está en desarrollar un pensamiento crítico, cuestionar las fuentes, buscar diferentes perspectivas. No quedarse con una sola versión de la historia. Es importante buscar otras fuentes, contrastar información. Totalmente. No solo verificar los datos, sino también analizar el contexto. ¿Quién lo dice? ¿Con qué objetivo? ¿Qué intereses hay detrás? Y volviendo a la estrategia de Vargas Lleras, se destaca su enfoque en acciones legales y acusaciones, más que en propuestas. Su bandera es ser anti-Petro, pero ¿qué propone él para el país? Es efectivo a corto plazo, pero a la larga genera dudas. Gobernar requiere más que oponerse. Se necesitan planes, ideas, soluciones a problemas reales. Nos deja con una pregunta crucial. ¿Cómo evaluamos críticamente la información que nos dan los políticos para tomar decisiones informadas al votar? Esa es la gran pregunta y la respuesta está en cada uno de nosotros. Informándonos, cuestionando, no dejándonos llevar por las emociones o la propaganda. El futuro del país depende de nuestra capacidad para tomar decisiones conscientes y responsables. Y para seguir explorando las complejidades de la política colombiana, recomendamos el canal de YouTube Voces de Colombia, que ofrece diversos análisis y perspectivas. Vale la pena echarle un vistazo. Es que justo ahí, en ese punto, el análisis nos invita a tomar un respiro y ver el panorama completo. Se enfoca mucho en Vargas Lleras, claro, pero también nos deja pensando cómo funcionan estas tácticas en la política colombiana actual. ¿De verdad son efectivas? Es una pregunta interesante, sí. Colombia ha estado, bastante polarizada políticamente en los últimos años. Y este tipo de estrategias, las que se basan en la confrontación, en desacreditar al otro, a veces encuentran un terreno fértil en ese ambiente. Apelan a las emociones, ¿no? A ese sentimiento de pertenecer a un grupo, de tener un enemigo común. Como si fuera un partido de fútbol, ¿cierto? La gente se identifica con un equipo y apoya a su jugador estrella, sin importar mucho la estrategia o el plan a largo plazo. Exacto. Y eso puede ser peligroso, porque se corre el riesgo de que el debate político se convierta en una simple lucha de poder, donde ganar es lo único que importa, sin pensar en las consecuencias para el país. El análisis también menciona algo que me parece crucial, la necesidad de un contrapeso a estas estrategias. Si solo un lado las utiliza, se crea un desequilibrio. Totalmente de acuerdo. Es fundamental que haya diversidad, distintas voces, diferentes enfoques, propuestas variadas. Que la gente tenga acceso a información plural, que pueda comparar diferentes puntos de vista. Y ahí otra vez el papel de los medios es clave. Claro, si los medios solo repiten un discurso, la polarización aumenta y se pierde la posibilidad de un debate constructivo. Y hablando de debate constructivo, volviendo al tema de las tarifas de energía, el análisis menciona que hay propuestas alternativas para enfrentar la crisis, que no se basan en la confrontación
confrontación, sino en buscar soluciones conjuntas. ¿Nos podrías contar un poco más sobre esas propuestas? Por supuesto. Algunos expertos proponen, por ejemplo, revisar cómo funciona el mercado energético, impulsar el uso de energías renovables, fortalecer los mecanismos de regulación, crear programas de apoyo para los hogares más vulnerables. Son ideas que requieren un diálogo profundo, un trabajo en conjunto, una visión a largo plazo. Suena complejo, pero también suena esperanzador, ¿no? Implica que hay alternativas a la polarización, que podemos encontrar soluciones a problemas tan complicados como el de las tarifas de energía sin caer en la trampa de la confrontación. Exactamente. Y creo que ese es el mensaje principal que nos deja este deep dive. La importancia de ser ciudadanos informados, críticos, capaces de analizar la información que recibimos, de cuestionar las estrategias de los políticos y de buscar alternativas que nos permitan construir un futuro mejor para Colombia. En definitiva, un llamado a la acción, a no quedarnos en la superficie, a ir más allá de las emociones y las consignas, y a convertirnos en protagonistas del cambio que queremos ver. Y para quienes quieran profundizar en la política colombiana, les recomiendo el canal de YouTube Voces de Colombia. Encontrarán diferentes análisis e información para formarse una opinión propia. Excelente recomendación. Y con esto llegamos al final de nuestro Deep Dive de hoy. Esperamos que les haya servido para entender mejor el complejo panorama político de Colombia. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.